Cordial saludo, tutora y compañeros. Bueno, estamos en esta etapa 2 llamada Fundamentación Conceptual. Nuestro grupo está conformado por Jenny Joana Alba Lizarazo, Valentina Giraldo, Andri López Medina y mi persona, Diana Fernanda Arenas Daza. Nuestro grupo es el número 127. Vamos a hacer un conversatorio, entonces bienvenidos a este conversatorio en el cual vamos a hablar sobre la psicología política y en este campo pues explora esa relación entre psicología y política. Entonces nos vamos a sumergir por medio de unas preguntas reflexivas para entender qué es, cuál es el objetivo, cómo es en el campo de fortalecimiento de procesos comunitarios y en escenarios post-conflictos. Son 3 preguntas reflexivas, entonces las voy a leer. La primera es: ¿qué entiende por psicología política? ¿Cuál es el objeto de estudio de la psicología política y cuáles son los temas de análisis y principales líneas de investigación de la psicología política? La segunda pregunta tenemos: ¿de qué manera la psicología política puede contribuir hacia el fortalecimiento de procesos comunitarios? Y la tercera es: ¿cómo la psicología política puede ser un instrumento hacia el aporte en la construcción de perdón y reconciliación para un escenario post-conflicto en Colombia? Así que damos inicio, va a ser un espacio de diálogo abierto y crítico. Entonces tenemos la primera pregunta: ¿qué se entiende por psicología? ¿Cuál es el objeto de estudio y cuáles son sus temas de análisis? ¿A quién le gustaría dar soporte? Buenas noches, compañeras. Buenas noches, tutora. Buenas noches. A continuación, ¿qué entiende como psicología política? Eso es como un campo heterogéneo que abarca múltiples enfoques teóricos y metodológicos, desde el análisis de la personalidad y los procesos cognitivos hasta el estudio de las dinámicas de grupo y los movimientos sociales. Este carácter interdisciplinario facilita una comprensión más profunda de los fenómenos políticos a través de la psicología. Esto permite abordar cuestiones como el poder, la influencia social, la identidad, la toma de decisiones dentro de los contextos políticos. Continuando su objeto de estudio, la psicología política es un campo muy amplio en el cual incluye la forma en que los procesos psicológicos individuales y colectivos influyan en la política, como a su vez los contextos políticos afectan a los procesos psicológicos. Esto abarca como la motivación, la percepción, el aprendizaje, socialización, formación de actitudes y dinámicas de grupos con las personalidades de cada uno de los individuos como influencias en el comportamiento político. Temas, y las líneas de investigación, aquí podemos encontrar varios, como la socialización política. Aquí son como las personas que adquieren sus orientaciones políticas, valores, actitudes y comportamientos. La otra sería conducta de voto y participación política. ¿Qué quiere decir? Aquí influyen factores en la decisión de votar y en la elección de los candidatos. Otra sería autoritarismo y liderazgo. Aquí el estudio de la personalidad autoritaria y las dinámicas de liderazgo son los principales en el contexto político. La otra que encontramos son los movimientos sociales y activismo. La psicología de la protesta, movilización colectiva y cambio social es lo que se enfrenta. Continuamos con la identidad y la política. El papel de la identidad social, la étnica y nacional en la política. La otra sería percepción y cognición política. Esto nos sirve en cómo las personas procesan la información política y forman opiniones o creencias. Seguiría la comunicación política y medios de comunicación. Aquí es la influencia de los medios en las actitudes y comportamientos políticos. Y finalmente encontramos la resolución de conflictos y negociación. Aquí vemos como las estrategias psicológicas para la resolución de conflictos políticos y diplomáticos. Listo, compañera. Esa sería mi opinión, mi contribución. Muchas gracias, compañera Valentina, por esa contribución. Ahora vamos con la segunda pregunta. Bueno, en esta pregunta es: ¿de qué manera la psicología política puede contribuir hacia el fortalecimiento de procesos comunitarios? En esta pregunta me gustaría intervenir y dar mi punto de vista. Bueno, ¿cómo la psicología política puede contribuir en estos procesos? Primero que todo, haciendo entender a la comunidad que puede realizar una intervención valiosa en estos temas de política. De esta manera se fomenta y se ayuda a comprender a las personas a ejercer su compromiso cívico. En la segunda, sería hacer entender a la comunidad que crear estrategias para que ellos traten los prejuicios y promuevan la reconciliación dentro de esta comunidad, fortaleciéndolos a ellos en esta comunicación. También fomentando la participación a través del diálogo y la colaboración, y cuarto, promoviendo la inclusión. Todo esto de acuerdo con el autor Díaz en el año 2003, que menciona que se ha asumido como objeto de estudio el proceso de empoderamiento comunitario
en la perspectiva de transformación social y opción para asumir el poder político, es decir, en cuanto a la forma de gobierno de un partido político determinado. ¿Otra compañera que quiera responder? Mi nombre es Andri Cherezain López Medina. La psicología política puede contribuir al fortalecimiento de procesos comunitarios al proporcionar herramientas para comprender las dinámicas internas de las comunidades, fomentar el diálogo interno y externo, promover la participación ciudadana y facilitar estrategias para resolver conflictos y tomar decisiones colectivas. Ahora pasaríamos a la tercera pregunta, que es cómo la psicología política puede ser un instrumento hacia el aporte en la construcción de perdón y reconciliación para un escenario post-conflicto en Colombia. ¿Quién le gustaría participar respondiendo? Frente a esta pregunta, a mí me gustaría realizar el aporte, pero antes de responder, creo que es necesario dar un contexto frente a los escenarios de violencia que vive nuestro país. Toda vez que estos escenarios tienen una historia muy larga, desde los años 60 se veían conflictos por las guerras de poder entre los partidos políticos de liberal y conservador, y de ahí pues también se realiza, empiezan a emerger grupos de guerrillas de extrema derecha, extrema izquierda, que se mantienen vigentes, y pues la organización de nuevos grupos armados que también generan escenarios y contextos de violencia en la mayor parte del país, en gran parte del país. En cuanto a un contexto frente a escenarios de paz, de diálogos de paz, el primer diálogo de paz que conocimos fue en 1981 en la presidencia de César Gaviria, quien trata de realizar los diálogos con estos grupos armados con el fin de lograr disminuir esos escenarios de violencia para la población. Pero no es sino hasta el año 2012, bajo la presidencia del presidente Santos, que se logra tener un acercamiento más real con la guerrilla de las FARC, que es el grupo más grande de guerrilla que está en nuestro país. Y tiene este proceso de paz, este proceso para llegar a un acuerdo, primero dura más o menos 5 años, y es hasta el 26 de noviembre del año 2016 que se logra firmar un acuerdo de paz. Y es en este acuerdo que nacen o que se le da un papel importante a las víctimas del conflicto, ¿sí? Entonces, en el ámbito colombiano, Molina y Rivera 2012 señalan también que los primeros estudios de los años 80 de psicología política en el contexto nacional se refirieron a participación política y violencia política. De igual manera, estos autores muestran que entre 1990 y 2012 los trabajos de la psicología política en Colombia abordaron temas especialmente relacionados a la democracia, a la violencia política y a la identidad política. Todos estos estudios aportaron a conceptos necesarios para configurar lo que es el campo de la práctica de la psicología política en Colombia. Entonces, finalmente, frente a las herramientas que puede brindar la psicología política en la construcción de paz en Colombia, es en cuanto al conocimiento de prácticas y de procesos de paz para mitigar los efectos de la guerra y poder ayudar a las personas a reconstruir su vida, lo que implica cambios a nivel social, emocional y comportamental de cada una de las personas para poder adaptarse a la nueva realidad, lejos de un contexto de guerra. El libro de Psicología Política y Procesos de Paz en Colombia señala que algunas de las herramientas más destacadas para este proceso son la memoria histórica. Este concepto se retoma y reafirma la importancia de la memoria en la superación de traumas individuales y colectivos y la construcción de condiciones de convivencia pacífica. Por otra parte, otra herramienta que se nombra son los efectos psicológicos del mecanismo de justicia de transición de paz en Colombia. Esta categoría invita al giro de los estudios de la psicología política del país a reconocer la necesidad de incluir las voces de los también llamados victimarios como responsables para comprender de una manera mejor el impacto social que ocasionaron todos estos escenarios de violencia, tanto en los victimarios como en las víctimas. Ese sería mi aporte, compañerita, frente a la pregunta número 3. Muchas gracias, compañeras. Bueno, ¿a alguien más le gustaría aportar o contribuir alguna de las respuestas a estas 3 preguntas o que tenga otra idea que les gustaría expresar? Pueden realizarlo. Voy a dar una conclusión acerca de la psicología política. A ver, la psicología política en su compleja intersección entre la psicología y la política representa un campo de estudio fascinante que busca comprender las motivaciones, actitudes y comportamientos de los individuos en el contexto político, a través de su análisis de la formación de actitudes políticas, la participación ciudadana, el liderazgo político y otros aspectos relevantes. La psicología política nos invita a adentrarnos en las profundidades de la mente humana y su influencia en los asuntos públicos. Al mismo tiempo, la psicología política no se limita a la mera observación teórica, sino que ofrece herramientas prácticas para fortalecer procesos comunitarios al promover el diálogo, la participación ciudadana y la resolución de conflictos en el ámbito local. Es un contexto posconflicto como el de Colombia. Su relevancia se hace
aún más evidente, ya que se convierte en un valioso instrumento para abordar la construcción del perdón y la reconciliación a través del entendimiento profundo de las perversiones políticas y su impacto en los procesos de paz. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, compañera, y bueno, culminando este conversatorio pudimos entender la relación entre psicología y política y entender que esta ofrece una gran cantidad de herramientas para abordar desafíos políticos y sociales y a su vez permite trabajar para que la sociedad sea más inclusiva, democrática y justa. Bueno, muchas gracias a todos por participar en este conversatorio. Muchas gracias, tutora, por la atención prestada. Hasta luego. Hasta luego.